Einstein presentó su fórmula al mundo, Isaac Newton la suya, y yo os voy a presentar la fórmula la cual nos podría decir a dónde va a subir Bitcoin en los próximos 6 a 12 meses. Vamos a comenzar. Bienvenidos a Next Crypto. Vamos a hablar de esta fórmula, qué está sucediendo. Todo el mundo nos está dando sus predicciones de lo que puede suceder con Bitcoin después de las elecciones. Yo os voy a dar la mía. Es una fórmula la cual encima vais a ver que pues coincide con una de las herramientas más conocidas por muchos traders. Ya lo vais a ver todo. Pero vamos a empezar desde el comienzo. Vamos a empezar con lo más importante de todo. Porque necesitamos estos datos para calcular hasta dónde podría subir Bitcoin. Y es que si miramos en cada una de las elecciones desde la creación de Bitcoin, desde que Bitcoin fuera presentado al mundo por Satoshi Nakamoto, podemos ver lo siguiente. Pues lo primero de todo podéis ver que en 2012, el 5 de noviembre de 2012, tuvimos días de elecciones. Bitcoin incluso llegó a caer y fijaos a qué precio estaba, a menos de $11. Imaginaos haber comprado Bitcoin en $11. Qué tiempos aquellos, pero yo estaba muy ocupado en el Messenger y jugando al pinball. Pero sabéis que lo más interesante de todo es que Bitcoin no volvió a visitar esos precios nunca más. Pero no vamos a hablar de eso solamente, que también, sino vamos a medir lo que Bitcoin subió desde ese día de elecciones hasta el fin del ciclo. Y podéis ver que la subida fue bastante brutal. Vale, unos 390 días después. Luego nos movemos 4 años más tarde, ¿y qué vamos a ver? Casi un poco más de lo mismo. 7 de noviembre de 2016, el día que Donald Trump ganó las elecciones, vimos que Bitcoin tuvo otro día en rojo. Y sí, es verdad que visitamos esos precios un poquito más, fue como la última limpieza antes del gran subidón y no volvimos a ver esos precios nunca más. Ahora, si medimos lo que Bitcoin subió desde ese día de elecciones hasta el final del ciclo, el cual lo tengo aquí marcado en esta banda roja, vemos que en unos 380 días aproximadamente Bitcoin subió un 1500%. Fue de $700 a 11.000, ni más ni menos. Si nos movemos a las últimas elecciones, a las de 2020, pues va a ser un poquito más de lo mismo. El precio de Bitcoin cayó ese día de elecciones, pero nunca más volvió a ver esos precios. ¿Y cuánto subió Bitcoin desde ese día de elecciones hasta el pico del ciclo? Pues aproximadamente fue unos 373 días después y subió un 400%. Entonces podemos sacar aquí algunas conclusiones. Que Bitcoin tiende a encontrar el techo de ciclo entre unos 350 y unos 400 días después del momento de las elecciones. Y no solo eso, sino que también Bitcoin cada vez tiene menos subida, cada vez sube menos. A medida que va madurando, a medida que se va haciendo más grande, sus subidas en cada ciclo se van disminuyendo. Pero también quiero que tengáis en cuenta esto, que por lo general es lo que tarda Bitcoin a subir de un ciclo a otro. Aquí es cuando tuvimos el halving y aquí es cuando tocamos el techo de ese ciclo y son unos 600 días. Y sabéis que para no quitaros demasiado tiempo, tomad mi palabra, por lo general, desde el día del halving hasta que tocamos el techo del ciclo, pasan entre unos 550 días y unos 600 días. Así que es básicamente un poco más de lo mismo. Pero lo que he hecho es transportar toda esta información que hemos obtenido ahora mismo en cuestión de un minuto a una tabla de Excel. Vale, tenemos aquí año 2012, el día de elecciones, Bitcoin estaba sobre los $11. ¿Y cuál fue el techo del ciclo? Los $1.251 y tardó 393 días después de las elecciones en tocar ese techo. Y aquí tenemos las ganancias en porcentaje. Luego 2016, 713, techo del ciclo, casi $20.000, tardó 404 días después de las elecciones en tocar ese techo. Luego 2020, día de elecciones, estaba a $13.700 y 370 días después tocó un techo en los $69.100. Pero claramente queda algo por saber, que es este ciclo, el de 2024. Bitcoin, el día de elecciones, está sobre los $68.000 aproximadamente. ¿Cuál es el techo del ciclo? No lo sabemos, pero vamos a calcular un poquito cuándo eso podría llegar, basándonos en la historia. Y luego, ¿cuál va a ser la ganancia? Claramente aquí es lo más interesante de todo y es lo que vamos a calcular con una fórmula secreta, la cual vais a ver que está incluso respaldada por una de las herramientas más conocidas para los traders. Vale, para calcular cuándo podría ser el techo de ese ciclo, lo que vamos a hacer es una media de los días
que han pasado después de cada elecciones en tocar un techo. Pues tenemos 393 días, 404 días y luego 370 días. Y esto lo dividimos por 3, nos da una media de 389 días. Así que ahora ya podemos completar esto, 389 días. Ahí es cuando se espera que el ciclo termine. Vamos a ver cuándo sería eso. Pues si medimos desde el día de elecciones, 389 días después, eso nos conduce a finales de noviembre de 2025. Y eso serían unos 550, casi 600 días después desde el evento halving de 2024, así que también concordaría con el ciclo totalmente de Bitcoin. Así que de momento podríamos decir que el fin del ciclo llegaría en noviembre de 2025. Ahora lo que nos queda es ver cuál podría ser la ganancia, qué porcentaje podría subir Bitcoin. Bueno, pues si miráis esta tabla, después de las elecciones de 2012 podéis ver que en los 6 meses posteriores Bitcoin subió un 949%. Luego en 2016 Bitcoin subió un 131% y en 2020 un 328%. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Vale, pues como hemos notado que Bitcoin en cada ciclo sube menos y menos y menos, ¿vale? Ese movimiento alcista cada vez va disminuyéndose, pues vamos a obtener el número más bajo de esta tabla. Sería un 131.73%. Entonces, lo primero de todo, necesitamos convertir ese porcentaje a una forma decimal, ¿vale? Eso lo hacemos poniendo el porcentaje y lo dividimos entre 100, ¿vale? Y nos da este número. Ahora sí que podemos hacer nuestra gran fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? La siguiente. En paréntesis, poner el precio de Bitcoin a día de hoy, que anda sobre los $68.000. Esto lo multiplicamos por ese porcentaje, cerramos paréntesis, tomamos el valor actual de Bitcoin. Vale, venga, os explico un poquito esta fórmula, de dónde ha salido, ¿vale? Bueno, pues esos $68.000 es simplemente el precio por el que estaría ahora mismo Bitcoin. ¿Y qué queremos saber? ¿Cuál sería la subida de Bitcoin de aquí a, por ejemplo, unos 6 meses aproximadamente? Porque lo que vimos en 2016 es que después de las elecciones, 6 meses después de las elecciones, su precio subió un 131%. Eso, al convertirlo en un número decimal para que podamos hacer la fórmula, nos da esto. Y lo multiplicamos. De ese modo lo que nos sale es unos $89.500, ¿vale? Eso es lo que se espera que Bitcoin gane en valor de aquí a unos 6 meses aproximadamente, si seguimos un poquito el ritmo de subida que tuvimos en 2016. Entonces, si sumamos esos 89.500 a 68.000, que sería el valor actual, ¿qué nos da? $157.576. Y ahora aquí viene lo interesante, porque si volvemos a la gráfica y usamos la herramienta de Fibonacci y medimos desde este alto hasta lo más bajo del precio de Bitcoin, podemos observar lo siguiente, que nos da $157.000. O sea, que una de las herramientas más conocidas por muchos traders, por muchos analistas, que es Fibonacci, nos da una predicción la cual coincide con la fórmula que acabamos de utilizar en este mismo vídeo, lo cual, oye, pues quién sabe, hace las cosas un poquito más probables de que sucedan. Quizás, por supuesto, nadie puede predecir el futuro, pero es un objetivo bastante interesante, $157.000 para, bueno, a lo mejor dentro de 6 meses no, pero para dentro de 12 meses sí es posible, finalizando el ciclo de Bitcoin, el cual normalmente siempre ha respetado. Así que 157.000 sería bastante interesante y por supuesto las altcoins deberían estar muchísimo más altas si este es el caso. Así que nada, veremos a ver en 12 meses si esto al final se ha cumplido, pero por ahí podrían andar los tiros. Nos vemos en el próximo vídeo con más. Hasta entonces, cuidaos mucho.